En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Está tomado en su capítulo 10, del verso 17 al 24. Los 72 discípulos volvieron muy contentos diciendo: Señor, hasta los demonios nos obedecen al invocar tu nombre. Jesús les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y poder sobre toda fuerza enemiga. No habrá arma que les haga daño a ustedes. Sin embargo, alégrense no porque los espíritus se someten a ustedes, sino más bien porque sus nombres están escritos en los cielos. En ese momento, Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has dado a conocer a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera dárselo a conocer. Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solos: Felices los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos amigos y hermanos en la fe. Estamos nuevamente, por gracias y voluntad de Dios, para poder compartir el Evangelio que corresponde a este día. La palabra del Señor nos trae alegría, fortaleza para todos aquellos que llevan la misión, para todos aquellos que llevan la palabra. Así que seamos bienvenidos y juntos meditemos y compartamos la palabra del Señor. Si usted quiere compartirlo, adelante. Si usted no lo quiere hacer, pues está bien. Seguimos siendo amigos, no ha pasado nada y nosotros seguimos con el Evangelio de cada día. La alegría y el gozo de quienes han sido llamados, de quienes han ido a trabajar como misioneros, como trabajadores que somos de la viña del Señor, esa alegría y ese gozo es grande. Cuando vamos a llevar el Evangelio, ¿cómo regresamos? Cuando le toca predicar la palabra, cuando le toca compartir la palabra, ¿cómo regresa a ustedes? ¿Cómo regresamos? ¿Alegres, contentos, tristes o desesperados? Hay muchas personas que regresan de la predicación, de la misión, enojados. Uno, porque el predicador tardó mucho. Otro, que porque no hubo suficiente hermanos para escuchar la palabra. Hay muchos cristianos que se molestan, hay muchos cristianos que se enojan, fíjese bien. Se enojan porque no se terminó luego. Se enojan porque en esa reunión no se logró lo que él quería. Se enojan porque no hubo participación. De todas maneras, muchos cristianos que viven la vida o la mentalidad en eso. Y hoy, cuando vamos a llevar el Evangelio, tenemos que regresar alegres. Hay algunos que no han terminado la misión y ya se quieren ir, cansados y tristes porque de repente no se cumplió lo que ellos esperaban, que no llega la gente suficiente que esperaba. Algunos actúan así que no deben ser los creyentes. Hay personas, hay cristianos, hay creyentes que actúan así. Así, en los que llevan la evangelización, fíjese, al contrario, deben sentirse alegres, felices, que la alegría y el gozo debe haber hecho
lo que el Señor quiere que se haga. Que ese gozo, que esa alegría lleve la palabra, lleve esa fuerza y llegue a contagiarse a aquellos que verdaderamente necesitan. Entonces hoy el Señor nos dice que los 72 discípulos volvieron muy contentos. Los 72 discípulos volvieron muy contentos. Recuerden ustedes que en el capítulo 10 del verso 1 Jesús eligió otros 72 discípulos y los envió. Aparte de los que eligió en Marcos 3:13, los 12 discípulos que Jesús quería que estuvieran con él para prepararlos, enseñarlos y enviarlos a predicar dándoles poder. Lo mismo hizo con los 72. Dijo en los versículos anteriores, Jesús les dijo, vayan, pero no lleven nada. No se preocupen por la ropa, por los calzados, por dinero. No se preocupen por el alimento. No se preocupen por nada. Porque el predicador, el trabajador, tiene o merece sus alimentos. Tiene derecho a sus alimentos o merece sus alimentos. Eso le dijo Jesús a los 72 discípulos cuando los envió de 2 en 2. Y por eso hoy dice que esos discípulos regresaron alegres, felices. Esperemos que esa alegría de los discípulos sea contagiada. Nos contagie a nosotros, a ustedes que están allá atrás de cámaras. Que esa alegría sea contagiosa para que nosotros también nos sintamos alegres y felices después de llevar el alimento espiritual, la palabra de Dios a todos aquellos que lo necesitan. Eso es la invitación que hoy el Señor nos hace a través de su palabra. Por eso dice, los 72 discípulos volvieron muy contentos diciendo, Señor, hasta los demonios nos obedecen al invocar tu nombre. Pues sí, el Señor les dio autoridad. El Señor les dio esa autoridad para expulsar demonios, para sanar enfermos, para hacer toda clase de obras, señales, de milagros en nombre de Jesús. Y es por eso que Jesús le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y eso lo dice la palabra del Señor en Primera de Juan en su capítulo 2, verso 15, dice que con el poder de la palabra se hace que Satanás se aleje. Con solo usted predicar la palabra del Señor, Satanás se aleja. Primera de Juan capítulo 2, verso 15 dice así. La palabra dice, la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. La palabra de Dios permanece en ustedes y ya han vencido al maligno. Por eso Jesús llegó a decir, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Por eso los discípulos dicen, Señor, hasta los demonios nos obedecen al invocar tu nombre. Claro que sí. Claro que la palabra del Señor tiene poder y es lo que hemos abandonado. Hoy el mundo, el cristiano, se preocupa por todo lo terrenal. Se preocupa por todo lo que es terrenal. Se preocupa por tener de más. Y sí, muchos han logrado. Muchos han tenido una vida cómoda, feliz. No les ha hecho falta nada. Pero ¿qué tal el día de la muerte? ¿Qué se ha llevado? Nada. Nada. Es un tiempo en vano. Un tiempo perdido. Porque el ser humano se preocupa solamente por lo terrenal, nunca se preocupa por preparar su vida, nunca se preocupa por reconciliarse con Dios, lo que dice 2 de Corintios 5:20 en adelante. No se preocupa por arreglar su vida, está como quiere estar y vive como quiere vivir. Que sí ha tenido la bendición de Dios en todo lo material, sí, pero es solamente en lo material. Por eso hoy la palabra del Señor nos invita a formarnos, a prepararnos en los talleres de formación, donde nos vamos a encontrar con aquella palabra del Señor Jesús que verdaderamente tiene poder. Por eso, fíjese,
Por eso el verso 24 dice, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Tenemos una oportunidad, una alegría, que el Señor hoy nos lo dice, que hoy tenemos esa gran oportunidad, pero la estamos despreciando. Lastimosamente la estamos despreciando, la estamos dejando a un lado, lo estamos dejando para más tarde. ¿Qué sabemos nosotros cuándo nos toca partir de esta vida? ¿Qué sabemos nosotros cuándo vendrá el Señor por nosotros? Recuerde que el Señor vendrá como un ladrón que no se sabe a qué hora. Lo dice ladrón porque cuando menos lo piensa, la muerte viene a sorprendernos. Sorprendernos a eso. Por eso la Biblia, la palabra de Dios lo llama como un ladrón en la noche. Porque usted no sabe a qué horas llega el ladrón, a qué horas lo sorprende el ladrón. Así mero es la muerte. Así mero es la palabra del Señor. Nos dice que así vendrá la muerte. Entonces, hoy que tenemos la oportunidad, hoy que tenemos nosotros la oportunidad de poder aprender de la palabra del Señor, hoy el Señor Jesús nos viene a enseñarnos. Por eso en 1 Corintios capítulo 3, en su verso 6, 1 Corintios 3, 6, el Señor nos enseña para que nosotros llevemos la palabra, para que nosotros vayamos a evangelizar, para que nosotros vayamos a llevar esa palabra, para que todos vuelvan a Dios y hagan su preparación. Nosotros solamente nos encargamos de llevarlo. Nos formamos, somos enviados y llevar esa palabra, pero es Dios quien hace todo. Es Dios quien hace todo el trabajo. Por eso dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, verso 6, ¿quién es el que hace la obra? Dice, yo planté, Apolo regó, pero el que hizo crecer fue Dios. De modo que el que planta no es algo ni tampoco el que riega, sino Dios que hace crecer. Es Dios el que se encarga de todo. Es Dios el que hace todo. Por eso los 72 discípulos cuando regresaron, dice, Señor, hasta los demonios nos obedecen al invocar tu nombre. Y Jesús dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Porque es el Señor quien hace todo. Es el Señor quien realiza todas las cosas. Por eso dice el Señor, miren que les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y poder sobre toda fuerza enemiga. No habrá arma que les haga daño a ustedes. Sin embargo, alégrense no porque los espíritus se someten a ustedes, sino más bien porque sus nombres están escritos en los cielos. Como lo dice Jesús, alégrense no porque los espíritus se someten a ustedes, sino más bien alégrense porque sus nombres están escritos en los cielos. Y por eso Apocalipsis nos dice en el capítulo 20, Apocalipsis 20, 11 dice, luego vi un trono grande, dice Apocalipsis 20, 11, donde dice, sus nombres están escritos en el cielo. Por eso dice, alégrense, no porque los espíritus se someten a ustedes, sino más bien porque sus nombres están escritos en los cielos, dice el Evangelio. Y por eso Apocalipsis 20, 11 dice, luego vi un trono grande y espléndido, y a uno que estaba sentado en él. El cielo y la tierra huyeron al verlo, sin que quedara huellas de ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, mientras eran abiertos unos libros. Luego fue abierto otro, el libro de la vida. Entonces fueron juzgados los muertos de acuerdo con lo que está escrito en esos libros, es decir, cada uno según sus obras. Alégrense ustedes,
Y prepárense ustedes para que sus nombres queden escritos en ese libro. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, alégrense no porque los espíritus se someten a ustedes, no. Alégrense porque sus nombres están escritos en el libro. Y por eso el Apocalipsis dice, luego fue abierto otro libro, el libro de la vida. Entonces fueron juzgados los muertos de acuerdo con lo que está escrito en esos libros, es decir, cada uno según sus obras. Vamos a ser juzgados y nuestro nombre aparecerá en el libro según si en vida nosotros hemos trabajado en la obra del Señor. Si nosotros hemos cumplido la misión, la tarea que el Señor dijo, vayan por todo el mundo y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. El que crea y se bautice se salvará, el que se niegue a creer se condenará. Entonces, la invitación es para nosotros. Si usted quiere que su nombre aparezca en el libro de la vida, es importante y empezar a trabajar, empezar a prepararse. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice claramente. Los discípulos escucharon del Señor. Por eso Jesús al finalizar el Evangelio dice que debemos sentirnos alegres y felices porque por escuchar la palabra, por escuchar la enseñanza de Jesús, porque muchos quisieron escuchar y quisieron verlo y no pudieron. Y hoy nosotros que lo tenemos, ¿por qué no la ponemos en práctica? ¿Por qué no seguimos esa tarea, esa enseñanza que el Señor nos ha dejado? Es importante prepararnos y llevar esta palabra a nuestra familia. Es importante enseñar para que nuestros hijos se vayan preparando. Por eso dice el Apocalipsis, adelante en el verso 21, 27 dice así. 21, 27 dice, nada manchado entrará en ella. Necesitamos prepararnos. Por eso la palabra se ha predicado, la palabra se ha anunciado, la palabra nos ha dicho que nosotros no podemos entrar al reino de los cielos mientras vivimos en la fornicación, mientras vivimos en el alcoholismo, mientras vivimos en la droga, mientras vivimos en el adulterio. No podemos entrar al reino de los cielos, dice la palabra del Señor. Y hoy nos dice que nuestro nombre está escrito en los libros. Recuerde que el Apocalipsis dice que hombres y niños que han muerto fueron a esperar para que sus nombres apareciera ahí. ¿Quieres que tu nombre aparezca en el libro? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás preparándote? ¿Estás predicando la palabra? ¿Estás enseñando? Si no lo has hecho, ¿por qué no te has preparado? Necesitas prepararte, formarte para poder enseñar. Por eso dice que ahí no entrará nada manchado. Nada manchado entrará en ella, ni los que cometen maldad y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solamente dice, oiga, nada manchado entrará en ella, ni los que cometen maldad y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solo ellos entrarán ahí. ¿Queremos entrar nosotros? Pues está la invitación. La invitación, por eso, Primera de Timoteo, San Pablo en Primera de Timoteo nos dice, sufrimos y luchamos. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 10. Sufrimos y luchamos, dice, porque tenemos nuestra esperanza puesta en el Señor. Mire, sufrimos y luchamos porque tenemos nuestra esperanza puesta en el Dios vivo, Salvador de todos los hombres, en especial de los creyentes. Porque tenemos puesta nuestra esperanza en el Dios vivo. ¿En quién tienes puesto tu esperanza? Si la tienes puesto en Dios, ¿por qué todavía vivimos como estamos? ¿Por qué todavía vives como estás? ¿Por qué no te has preparado? Si crees en Dios, ¿por qué no has hecho tus sacramentos? ¿Por qué no te has casado? ¿Por qué no tienes
los sacramentos de primera comunión, confirmación. Es la invitación que el Señor nos dice, nos hace a través de su palabra. ¿Sufrimos? Claro que sí. El que lleva la palabra sabe que va a enfrentarse a un sufrimiento, sabe muy bien que en el camino de la predicación va a encontrar lobos, hombres disfrazados de lobos, que lo van a destruir, lo van a amenazar, lo van a criticar. Claro que sí, el Señor lo dice, deben de saber, sépanlo bien, dice el Señor. Y por eso es de que debemos prepararnos, porque la palabra dice, la palabra del Señor nos dice que debemos prepararnos para las pruebas. Feliz el hombre, dice Santiago, feliz el hombre que soporta pacientemente las pruebas, porque después de ser probado recibirá la corona que el Señor prometió a los que lo aman. Y por eso aquí Pablo dice, sufrimos y luchamos. Claro que sí vamos a sufrir pruebas, persecuciones, claro que sí. Si te has decidido servir al Señor, prepárate para las pruebas, dice Eclesiastés 2, del 1 en adelante. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que queremos? Sufrimos y luchamos porque tenemos nuestra esperanza puesta en el Dios vivo, Salvador de los hombres, en especial de los creyentes. Hay una especialidad de los creyentes. Por eso, el Señor dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No, entrará más bien el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Por eso el Señor da gracias a Dios. Dice, en ese momento, dice el Evangelio, Jesús se llenó de gozo del Espíritu Santo y dijo, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has dado a conocer a los pequeñitos, a los pobres, dice. Miren. Sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera dárselo a conocer. Da gracias a Dios el Señor Jesús, le da gracias al Padre. Gracias porque, fíjese, nos ha dado la oportunidad de conocerlo. Por eso en 1 Corintios capítulo 1, en el verso 9 dice, 1 Corintios 1:9 dice la palabra, que ya lo dijo la Sagrada Escritura. Primera de Corintios 1:9 dice así, San Pablo a la carta a los Corintios nos dice, 1 Corintios 1:9 dice así, Dios es fiel, el que los ha llamado a esta comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Perdón, 1 Corintios 1:19. Ya lo dijo la Escritura. 1 Corintios 1:19. Ya lo dijo la Escritura. Destruiré la sabiduría de los sabios y haré fracasar la pericia de los instruidos. Porque claro lo dice el Señor, claro lo dice su palabra, que Jesús, lleno del gozo del Espíritu Santo, da gloria a Dios por haber dado a conocer a los más pequeñitos su palabra. Por eso dice, Padre, Señor del cielo, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has dado a conocer a los pequeñitos. Sí, Padre, pues así ha sido tu voluntad. Por eso 1 Corintios 1:19, San Pablo dice, ya lo dijo la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios y haré fracasar la pericia de los instruidos, sabios entendidos, teóricos de este mundo, como quedan puestos, y la sabiduría de este mundo Dios la dejó como loca, pero el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios, como ponía por obra su sabiduría. Entonces a Dios le pareció bien salvar a los creyentes
con esta locura que predicamos. Que esta sabiduría humana está llevando a muchos a la perdición. Que esta sabiduría humana está llevando a muchos a la condenación. Por eso Jesús dice, la sabiduría de este mundo Dios la dejó como loca, pues el mundo con la sabiduría no reconoció a Dios. ¿Por qué no reconoció a Dios? Porque el hombre con la sabiduría humana hace lo que quiere hacer, se destruye a sí mismo. Y no solo a sí mismo, sino va destruyendo a muchos más también. Va destruyendo a muchos más. Entonces, ¿qué es bueno estudiar, prepararse para poder ganarse una vida, para poder alimentar a su familia, para ganar un poco más? Sí es bueno, pero no apartarse de Dios, porque la sabiduría humana hace que el hombre definitivamente se aleja de Dios. ¿Cuántos jóvenes ya no participan en la iglesia? ¿Cuántos jóvenes ya no hay tiempo para Dios? Porque la sabiduría de este mundo los ha alejado poco a poco. ¿Y cómo vamos a aparecer inscritos en el libro de la vida? ¿Cómo si nosotros no participamos? Fíjese bien. Y esa es la invitación que hoy el Señor nos hace. Por eso, San Mateo capítulo 5, en su verso 11 dice, felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Felices ustedes. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos pasando sufrimiento? Cuando nos hacen una mala mirada, cuando nos hablan mal. ¿Qué pasa? No podemos soportar, no podemos contenernos. Y el Señor pide que nosotros vivamos como cristianos, vivamos el mandamiento del amor, ámense los unos a los otros. Al quien te hace una mala mirada, hazle el bien. A quien te trata mal, hazle el bien. Por eso el Señor dice, felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnia. ¿Sí? Eso es lo que va a sufrir el cristiano. Ese es lo que va a pasar el catequista, el predicador, el sacerdote, el obispo, el diácono, las monjas. Todo eso van a pasar cuando se anuncia y se proclama la palabra del Señor. El Señor dice, alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien, saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Y eso nos lo enseña el Señor a través de su palabra. El camino que llevamos es un camino de sufrimiento, pero al final el Señor nos tiene preparado una corona, un premio para ser premiado. Si ustedes quieren lograr ese premio, pues hay que correr, hay que practicar. Recuerde usted, el atleta tiene que practicar para ganarse el primer lugar. Lo mismo somos los cristianos, dice la Sagrada Escritura. Debemos de correr, debemos de practicar día a día la palabra del Señor. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y los acompañe y les conceda todo según su buen corazón desee. Si no se ha suscrito, suscríbase, para que juntos llevemos esta semilla de la palabra del Señor a muchas más familias que lo necesitan. Si usted comparte la enseñanza, usted está evangelizando, porque compartir es evangelizar. Que tengan un excelente día, que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.